Hola y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Dustin Salarriaga y soy abogado de inmigración en Scott Legal PC. Si está aquí hoy, es posible que ya tenga una visa E2, sepa mucho sobre la visa E2 o sepa muy poco sobre la visa. Todos son bienvenidos y nos alegramos de que estén aquí con nosotros. Nuestra firma se fundó con una visa E2 hace 10 años. Nuestra firma se enfoca en visas de inversionista y hemos procesado cientos de visas. Hoy cubriremos los fundamentos de la visa E2, lo que se requiere para obtener una visa E2 y renovarla. Algunas cosas antes de empezar. Este seminario web es parte de una serie de continuaremos realizando al menos 2 seminarios web al mes sobre diferentes temas. Además, al final de este seminario web enviaremos algunas cosas. Primero, el PowerPoint de la presentación, un enlace donde puede registrarse para seminarios web adicionales. Y como este seminario web se grabará, le enviaremos un enlace a la grabación. Planeamos reservar unos minutos al final para preguntas. Si tiene una pregunta, puede enviarla a través de Zoom utilizando el cuadro de preguntas y respuestas o el chat. Somos afortunados de tener John Barrera conmigo hoy para dirigir la presentación. John es un compañero abogado de inmigración con amplia experiencia en la preparación y procesamiento de visas E2. John, te lo paso. Muchas gracias, Dustin. Buenos días a todos. Agradezco que todos estén aquí para acompañarnos. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre la visa E2, una visa de inversionista. Vamos a hablar sobre las reglas y las regulaciones que rigen esta visa. La visa de inversionista es una visa, como dije, de inversionista por tratado, que quiere decir que es una visa que es no inmigrante. Que permita a los ciudadanos de ciertos países venir a los Estados Unidos para desarrollar y dirigir las operaciones de una empresa en la que han invertido. Entonces, un punto para aclarar, visa no inmigrante quiere decir que es una visa por un tiempo temporal. Como he dicho, es básicamente para empezar y dirigir la empresa. No hay un camino directo, un rumbo directo para la residencia permanente. Esa sería una visa inmigrante. Opciones para obtener una visa E2 incluye comprar un negocio que existe ahora, también iniciar un nuevo negocio en los Estados Unidos y también se puede comprar lo que se considera una franquicia en los Estados Unidos. Como he mencionado, debe de haber un tratado entre los Estados Unidos y ciertos países extranjeros de Europa, África, Asia, América Latina y Medio Oriente. Creo que hay más o menos 80 países en el mundo que son parte del tratado. Muchos países, pero no todos. Entonces, es importante chequear o mirar en el sitio web del Departamento de Estado para ver si el país que usted tiene ciudadanía es parte, es parte de la lista. ¿Por cuánto tiempo es válida mi visa E2? Depende del país. Ciertos países dan por cierto también. Entonces puede ser tampoco de 3 meses hasta 5 años. También entender que la, cuando hablamos de los países que son parte del tratado, eh, la persona que está aplicando debe tener un pasaporte, ser ciudadano de ese país. No necesariamente estamos hablando que debe ser nacido de ese país que es parte del tratado de la visa E2. Bueno, siguiendo, requisitos de la visa E2. Básicamente empieza por hacer una inversión. Esta es una parte muy importante, entonces vamos a ir por los requisitos de la inversión. Los fondos deben estar en riesgo, el dinero se gastó realmente, no se encuentra en una cuenta bancaria, entonces creo que eso explica bien. Básicamente tiene que ya estar moviendo y funcionando el dinero para estar empezando
desarrollando el negocio, no sentado en una cuenta esperando que se gaste. El gobierno quiere ver que se está gastando el dinero. El fuente de fondos, el origen de fondos. Básicamente puede ser cualquier fuente legítima. Ejemplos pueden ser ahorros personales, obsequios, regalos, venta de una casa, préstamos, con tal que no es un origen ilegal, ilícito, se puede usar. Una mención sobre préstamos es que una restricción con fondos que vienen de préstamos es que el préstamo no debe de estar asegurado sobre el negocio en sí o los bienes del negocio. Puede haber otra seguridad, puede ser algo personal, puede ser hasta una línea de crédito, pero no puede ser asegurado por el negocio en sí. También debe de ser sustancial. Vamos a hablar un poquito más de eso más tarde. Ejemplos o gastos típicos que funcionan para la visa E2. Entonces eso puede incluir cosas como inventario de un negocio como un almacén, equipo que se necesita para hacer el trabajo que ofrece o el servicio que ofrece el negocio, como un taller, herramientas, tipos de ese equipo, inversión en el sitio web de la compañía, suministros de oficina, alquiler de la oficina, almacenes. Es bien importante esa parte porque el gobierno se siente más cómodo viendo que hay como un local. Entonces, le ponemos bastante énfasis en ese tipo de inversión. Marketing, establecimiento de una entidad comercial. Entonces, esos son los gastos que pueden ser como ejemplos para iniciar un negocio. Eh, Inversión al iniciar y comprar un negocio. Entonces, básicamente, cuando se está comprando un negocio, una, una, una opción legal que existe como para reducir el riesgo es poner el dinero que se va a usar para comprar el negocio en lo que se llama un escrow account, como una cuenta de garantía, donde la única condición sobre ese dinero es la aprobación de la visa E2. Entonces, el dinero puede sentarse ahí, si estamos hablando de la compra de un negocio, mientras la visa está procesada y obviamente es aprobada. Pero no puede haber otras condiciones. Muchas veces en estos tipos de negocios de compra se ponen diferentes condiciones donde se suelta el dinero al vendedor. Cuando esas condiciones son cumplidas, pero en este caso para la visa E2, esos otros tipos de condiciones típicas de una compra de negocio no van a ser aceptables por el gobierno o inmigración. El negocio no puede ser marginal. Básicamente, tenemos que demostrar que el negocio no solamente existe para el bien del inversionista y su familia. La idea de estas visas es ayudar a la economía de Estados Unidos y más que todo es abrir las puertas a trabajadores de los Estados Unidos. Entonces, la idea es demostrar que va a haber contratación o hay contratación de empleados estadounidenses. El negocio debe ser real y operativo. Ya está obteniendo ingresos o está listo para comenzar a operar después de que se otorgue la visa E2. Básicamente quiere ver el gobierno que ya está listo para caminar y correr o ya está caminando y corriendo el negocio cuando ya está finalizando el proceso de la visa. Ejemplos de eso puede ser arrendamiento de una propiedad comercial ya firmada, una entidad comercial ya establecida dentro de las reglas del estado donde va a estar el negocio. El sitio web de la empresa ya está corriendo o creado. Contratos con clientes y licencias que se necesitan ya están adquiridas. Ejemplos para demostrar si no está ya funcionando el negocio, que ya está listo para correr apenas esa visa E2 está aprobada. Eh, el inversionista se espera que únicamente va a desarrollar y dirigir la empresa. No se debe de considerar trabajar directamente para la empresa, pero va a ser un gerente dirigiendo, desarrollando el progreso de la empresa. El inversionista
debe poseer al menos el 50% de la empresa. Si se baja del 50, ya no califica. Entonces es muy importante, creo que Dustin va a comentar sobre esto más tarde, mantener por lo menos ese porcentaje de control de la empresa, si no puede también tener problemas en la renovación. Tiene la intención de regresar al país de origen al vencimiento de la visa E2. Otra vez, este no es una visa inmigrante, no va directo a la residencia. Supuestamente cuando ya se le vence el tiempo aquí y si no van a renovar, la idea es que tienen que volver a los Estados Unidos, perdón, volver a su país de origen de los Estados Unidos. No quiere decir que es imposible conseguir una residencia, pero el punto es que la visa E2 no da ese camino. A veces hay otras opciones que pueden abrirse mientras están en los Estados Unidos, cuestiones familiares. Hay otros tipos de maneras de hacer inversiones para obtener una residencia, que es, también ofrecemos seminarios sobre esas opciones en nuestro sitio de YouTube. Y también hacemos seminarios como dije, como este que estamos haciendo hoy. ¿Cuánta inversión es suficiente? Entonces, ese es el tema de que la inversión tiene que ser sustancial. Como entonces aquí dice, debe invertir una cantidad sustancial de dinero. No hay un montón o una suma mínimo para establecer el negocio. Las reglas no dicen que tienes que invertir cierto montón para calificar. Así no trabaja. Lo que va a mirar el gobierno americano es que el montón sea relacionado y razonable para el negocio. Entonces, depende del tipo de negocio, el montón mínimo depende del tipo del negocio. También dónde se aplica, cuál va a ser el examinador. ¿Qué quiere decir eso? Hay la opción que normalmente, bueno, no normalmente, pero muchas veces se aplica por la E2 por un consulado, a comparación si la persona está aquí en los Estados Unidos y está haciendo un cambio de estatus, y entonces hace que las oficinas administrativas de inmigración, USCIS, procesen la aplicación. Entonces, son dos diferentes maneras de aplicar para la visa E2. Muchas veces hemos encontrado que UCIS es un poquito más exigente en los requerimientos. Tratan de seguir más la letra de la ley. Entonces quieren que la documentación, especialmente del origen del dinero y el camino que va tomando, que esté bien claro con ellos. A comparación con el consulado, son más flexibles con ese asunto del origen del dinero. Ellos a veces, también depende del consulado, porque algunos consulados esperan ver un negocio que va a entrar con una inversión bien grande o están acostumbrados a ver este tipo de negocio grande donde son cientos de miles de dólares. Entonces, un negocio más pequeño que no requiere tanto dinero para empezar puede tener problemas con ese tipo de consulado. No quiere decir que no va a pasar el caso, pero esas son cosas que se tiene que ir mirando cuando se está cuando se está decidiendo el consulado de dónde se va a aplicar. Y es básicamente demostrar que el dinero es apropiado para ese negocio, va a fortalecer el negocio, es adecuado para el negocio, especialmente si es una inversión más pequeña. Prueba de proporcionalidad, proporcionalidad, perdón. Eso quiere decir es que cuánto dinero invirtió versus cuáles son los costos habituales para establecer ese tipo de negocio. Ya mencioné algo de esto, básicamente si ese dinero es adecuado, es apropiado para empezar ese negocio. Evidencia de que invirtió el 100% si es menos de $300,000. Por ejemplo, entonces esto es demostrando que lo que se invirtió es apropiado para el negocio, que todo lo que se necesitó para el negocio se invirtió en su caso. Entonces, a veces puede ayudar como una carta de un CPA
una persona profesional en cuentas, en impuestos. También artículos comerciales que se pueden conseguir en revistas o sitios de internet que hablan de diferentes negocios y cuánto normalmente se necesita para empezar ese tipo de negocio. Claro que muchas veces los consulados ya, para muchos negocios, no todos, ya tienen una buena idea de con cuánto se puede empezar un negocio, cuánto es apropiado, pero especialmente para esos negocios que no son tan típicos, ayuda eh, proporcionar este tipo de pruebas. Comprar un negocio. Precio de compra versus valor justo de mercado del negocio. Entonces, básicamente, lo que va a estar mirando el gobierno ahí es que el valor del negocio tiene sentido. No es algo como un favor donde casi se regaló el negocio al comprador, de pronto es una amistad o por medio de lazos familiares. Entonces ellos están mirando eso. Ahora, pueden hacer un buen negocio, puede ser que hay un descuento y es un buen negocio que le salió y pagó eh, algo un poquito menos de lo que vale el negocio típicamente. Eso probablemente no va a ser problemático, pero tiene que estar como dentro de ese margen de razonabilidad de lo que debe de estar valiendo ese negocio. Las franquicias son una buena opción para el gobierno estadounidense. Inspiran confianza porque ya es basado en una empresa que ya tiene historia, ya tiene procesos, pólizas, ya se sabe cuánto vale el negocio, entonces se sabe, el gobierno americano ya tiene esa confianza que es legítimo este negocio, no es algo que está más bien de pronto inventado, no, ya tiene respaldo, ya es legítimo, entonces por eso es una buena opción. Hablando de gastos comunes de la visa E2, que son buenas y malas. Hablemos de las malas primero. Cosas que no son relacionadas con hacer caminar o empezar el negocio. Entonces, a veces un cliente viene con, bueno, vengo con gastos de viaje que usé para ir a Estados Unidos a empezar el negocio. Sí está relacionado con empezar el negocio porque el viaje se usó para hacerlo, pero no está directamente relacionado, o no hay un camino directo al hecho de empezar el negocio, esos gastos de viaje. Entonces no lo miran mucho el gobierno como cuando están examinando la inversión que se hizo para el negocio. También se compra automóviles. Eso también no es lo mejor. Eso también depende del negocio, porque si es un negocio que da un servicio móvil y es claro que se necesita el auto o el vehículo para ese negocio, sí, de pronto sí lo van a considerar más seriamente. Pero si es un negocio de oficina, donde el servicio va a salir de una oficina o de un almacén donde en realidad no se ve claramente el uso del vehículo, no le van a poner mucha importancia. Y buenos tipos de gastos, ya lo hemos hablado, empezando el sitio web, comprando herramienta, equipaje, inventoria, cosas otra vez para que se usan directamente para empezar el negocio. Ahora, otra parte clave, aparte de la inversión, tengo que contratar empleados. Sí, este es el requisito de marginalidad, que básicamente hablamos que es demostrando que el propósito del negocio no solamente por el bien de usted y su familia o el bien del inversionista y su familia, es proveer empleo a trabajadores de los Estados Unidos. El negocio E2 debe tener capacidad presente futura para generar ingresos suficientes para proporcionar más que un sustento mínimo para usted y su familia. Debe de demostrar que contratar empleados en los próximos 5 años. Idealmente recomendamos al menos 3 o 4 empleados a tiempo completo dentro de esos 5 años. Se puede considerar trabajadores de parte de tiempo, pero entonces se recomienda, si van a ir por ese camino, más empleados. Como que esa área de seguridad
se recomienda son 3 o 4 de tiempo completo. Ahí es donde sentimos que el gobierno va a estar satisfecho que en los próximos 5 años ese va a ser un negocio que sí va a tener promesa. Empleados W2 versus 1099. Entonces los W2 son los trabajadores de tiempo completo que trabajan directamente y solamente para el negocio. Y los 1099 son los contratistas que hacen ciertos trabajos para el negocio, pero no trabajan solamente con el negocio, pueden tomar otros trabajos. Inmigración prefiere los W2. Otra vez es una manera de comprobar estabilidad, promesa, y esos son los tipos de trabajos que en realidad la visa E2 fue creada para crear y abrir puertas para trabajadores aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo demuestro esto? Un nuevo negocio, entonces un negocio que no tiene historial, ¿verdad? Plan de negocios es lo más ideal. Plan de negocios eh, da el reporte de cómo va a funcionar el negocio y el plan de cuántos trabajadores se van a necesitar en los próximos 5 años. Entonces, inmigración le pone bastante peso al plan de negocios. Negocios existentes, entonces ya hay un historial, de pronto compraron un negocio, los talones de pago de los trabajadores que ya han habido, los W2, declaraciones de impuestos, demuestra ese historial, que es un negocio que ya ha estado caminando y tiene un historial seguro y que demuestra por el historial la promesa para el futuro. Bueno, el plan de negocio. Necesito un plan de negocio. Otra vez, eso depende, es un nuevo negocio versus comprando un negocio existente. Como he mencionado, nuevo negocio se le recomienda fuertemente. Negocio existente, a veces también se usa en un negocio que ya ha existido. Si de pronto el historial de rendimiento no ha sido muy bueno en el pasado, entonces queremos demostrar, el plan de negocio empieza a demostrar cómo va a empezar a cambiar y surgir a una manera de progreso el negocio con el nuevo dueño o el inversionista del caso. ¿Qué debe de contener el plan de negocios? Básicamente los requisitos es un resumen ejecutivo. Eso básicamente explica quién eres, qué haces, a quién le vendes, análisis e investigación del mercado, como la necesidad que hay en el público para el servicio que usted está ofreciendo, el plan de marketing, plan de contratación. Otra vez, bien importante, 5 años de proyecciones de contratación, descripción del puesto, cuánto va a ser el salario, cuándo contratará a cada empleado. Plan financiero, también muy importante, plan financiero integral, 5 años de proyecciones financieros, proyecciones de ingresos, supuestos de ingresos, proyecciones de flujo de caja, balance general. Pregunta, ¿necesito contratar un profesional? Depende qué tan complejo es el negocio, depende de la experiencia que tiene el inversionista. Si es una persona que siempre ha trabajado en negocios y tiene experiencia en hacer planes de negocio, pues de pronto no, pero sí tiene que tener en cuenta los requisitos que he mencionado para que el plan de negocios funcione. Obviamente una persona que de pronto no tiene mucha experiencia en hacer planes de negocio o en la rama de negocios, una situación compleja donde está comprando un negocio que no ha tenido un buen historial de rendimiento, de pronto sí quiere un profesional que le toque y le cree el plan de negocio. Muy bien, muchas gracias, John. Claro. Mucha información muy buena. Voy a hablar un poco sobre los desarrollos de la visa E2 y tendencias de adjudicación. Primero, compras de inversión en los Estados Unidos. La cosa acá es, el fondo del dinero no es tan importante. Está bien si el solicitante recibió el dinero fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, por trabajo en, por ejemplo, Colombia, que es un país de tratado. La cosa importante acá, en este punto,
es que cuando el solicitante está comprando, por ejemplo, inventario, es importante que la mayoría de las cosas comprado, que las compras, ocurrió en los Estados Unidos. Por ejemplo, si este solicitante colombiano compró el inventario en Colombia y después quiere enviar el inventario a los Estados Unidos, no hay problema, pero el solicitante quiere comprar la mayoría en los Estados Unidos. Segundo, proceso administrativo. En el año pasado, más o menos 2, 3 años pasado, hemos visto que el gobierno, es más común que el gobierno hace una revista más específica. Este puede ocurrir en el consulado o en Washington, D.C., con el Departamento del Estado. Y la razón es como un black box. El gobierno no dice por qué está haciendo esta revista más específica, pero el solicitante recibe del consulado una notificación que dice que su aplicación el gobierno está mirando esta aplicación. Puede ser por razones de seguridad nacional. O puede ser la suerte del solicitante, desafortunadamente. El tiempo que el gobierno necesita depende. Puede ser solamente una semana, 2 semanas para hacer esta revista, este Administrative Processing, pero también puede ser meses. Y otra vez, el solicitante normalmente no sabe la razón ni el tiempo que necesita el gobierno para hacer la revista de la aplicación. Pero es importante para solicitantes saber que ocurre y en los años pasados, como dije, 2, 3 años pasados, este es más común. Desafortunadamente es más común también de solicitantes de América Latina y África. En Europa, por ejemplo, no es tan común recibir Administrative Processing. El tercer punto, más presentaciones de USCIS. Otra vez, USCIS es la agencia dentro de los Estados Unidos. Si está aplicando dentro de los Estados Unidos, va a aplicar con USCIS. Y USCIS, si ellos aprueban de la aplicación, usted va a recibir estatus o el estado E2. Este no es una visa, como dijo John, pero si está aplicando con un consulado, va a recibir una visa. Entonces, durante la pandemia de COVID-19, hemos visto más presentaciones de USCIS porque aplicantes no pueden viajar. Es más difícil viajar al consulado si están dentro de los Estados Unidos. Muchos solicitantes quieren aplicar dentro de los Estados Unidos. Hay aspectos de las aplicaciones de USCIS importantes. Por ejemplo, USCIS va a ser como un audit, es como auditoría del fondo de dinero. Normalmente consulados no hacen esto, pero USCIS quieren ver cada dólar que el solicitante ha invertido en el negocio y el fondo de cada dólar. El impacto de la administración Biden-Harris, pues fortunadamente y desafortunadamente no hemos visto muchos cambios con la administración nueva o la administración de Biden-Harris. Fortunadamente porque todas las administraciones en general prefieren o continúan con las visas E2, porque no importa si es un Republican ni un Democrat, como los dos grupos, es importante tener la oportunidad o proveer oportunidades para entrevistas y dueños de negocios venir a los Estados Unidos y crear oportunidades de trabajar para trabajadores estadounidenses.
Y este no cambió con la administración Biden-Harris. Ellos continúan aprobando visas E2. Desafortunadamente, hay demoras. Hay demoras en USCIS y hay demoras en casi, pues, más o menos cada consulado alrededor del mundo. No importa dónde, cada consulado más o menos está experimentando demoras. Y este no cambió con la administración nueva. Problemas de la pandemia COVID-19, pruebas y vacunas y asuntos consulares. Pues ya hablé sobre las demoras y las demoras existen en los consulados y en USCIS. Demoras de, pues, es normal experimentar demoras de 4 meses, 6 meses, algunos consulados un año. Y antes de COVID-19, pues también antes de la administración pasada, este no era tan común, pero ahora debe planear si está aplicando en un consulado por lo menos 4 meses, algunas veces un año. Y un abogado, nosotros, nuestra firma, puede trabajar con usted para seleccionar cuál consulado es mejor, depende en sus circunstancias y la ciudadanía que tiene usted o los pasaportes. Algunas veces el solicitante tiene más que un pasaporte. Y podemos trabajar con usted y seleccionar el consulado mejor o si USCIS es la opción mejor. Bueno, problemas y áreas complejas para las visas E2. Como dijo John, el fuente y rastro de fondos es un área común de problemas y complejidad. Particularmente si el solicitante está aplicando en USCIS, porque otra vez, USCIS va a hacer una auditoría del fondo, del dinero. Como dijo John, préstamos garantizados por activos de la empresa no están aceptables al gobierno. Es importante que el dinero es el dinero del solicitante personal. Regalos están bien. Con respecto a regalos, es importante que el solicitante provee documentos del fondo de la persona que está dando el regalo. Por ejemplo, si el solicitante recibió dinero de su hermano, tiene que incluir en la aplicación por ejemplo, los documentos de impuestos de este hermano, si el hermano recibió el dinero de trabajo, por ejemplo. Pequeña cantidad de inversión. Este es un problema muy común. Y afortunadamente no es tan difícil correctar este problema. John ya habló sobre el prueba de proporcionalidad, pero también depende en el tipo de negocio, como dijo John. Y la cosa importante es saber por qué el gobierno está preguntando sobre el monto de inversión. Primero es porque el gobierno piensa que el monto de inversión es una representación de que el solicitante está comprometido al negocio. La segunda cosa es que el monto de inversión es importante para el gobierno saber si todas las cosas que este negocio necesita para funcionar, que el solicitante ha comprado todas estas cosas. Porque también hay este requisito de que el negocio tiene que ser real y real and operating, y de que es real y está operando. Y por esto
es importante que todas las cosas que este negocio necesita para operar, que el solicitante ha comprado todas estas cosas. Entonces, si su cantidad de inversiones, de inversión es baja, debe pensar, hay algunas cosas más que puedo comprar con respecto al negocio. Por ejemplo, marketing es un área muy común porque normalmente un negocio puede gastar más en el área de marketing, pero también puede pensar en la oficina, por ejemplo. Algunas veces es posible pagar, por ejemplo, 6 meses en avanzado o un año antes de aplicar para la visa. También un punto final con respecto a pequeña cantidad de inversión. Como dijo John, un aspecto clave con respecto a la visa E2 es que el negocio va a emplear empleados estadounidenses. Entonces, si tiene una pequeña cantidad de inversión, pero si puede mostrar al gobierno que ya está empleado a trabajadores estadounidenses, es muy importante porque es posible compensar para esta debilidad si no tiene una gran cantidad de inversión. Entonces, visas E2 para 2 inversores, es posible que 2 inversores aplicar para una visa E2. Como John dijo, cada inversor necesita 50% del negocio. Y si hay 50% es la única opción porque cada uno necesita por lo menos 50%. Pero este es una área con alguna complexity. Entonces es importante trabajar con un abogado si quiere aplicar con 2 inversores. Cambios sustanciales en el negocio después de la presentación. Es posible cambiar el enfoque, por ejemplo, del negocio, pero muchas veces tiene que dar noticias o necesita notificar al gobierno que el cambio ocurrió o va a ocurrir. Depende de dónde aplicó, el consulado o USCIS, pero si quiere cambiar el enfoque, si es un restaurante y quiere expandir en cafetería, por ejemplo, no es tan sustancial y entonces quizás no necesita dar noticias al gobierno, pero por ejemplo, si está operando un restaurante y quiere iniciar una firma de consulting para ayudar a otros restaurantes, este es un cambio sustancial y quiere hablar con un abogado para determinar si necesita notificar el gobierno de este cambio. Compras de empresas familiares. Es posible comprar un negocio de, por ejemplo, un hermano, un padre, por ejemplo, pero siempre es importante que puede mostrar al gobierno que usted pagó la cantidad normal para el negocio, que no recibió un descuento, por ejemplo, y que otra vez, que este es un negocio real y no es solamente una inversión que está haciendo para aplicar para la visa. Razones comunes para las denegaciones de la visa E2. Como hablamos, bajo monto de inversión, otra vez, si puede pensar en otros aspectos de la aplicación, por ejemplo, el número de trabajadores estadounidenses, este es una manera en que puede compensar para esta debilidad de bajo monto de inversión. El tipo de negocio también es importante. Hay algunos tipos de negocios, por ejemplo, bienes raíces o negocios que tienen un enfoque en inversiones de acciones, por ejemplo. El problema con estos negocios es que el gobierno no cree
que estos tipos de negocios va a emplear empleados. Entonces, es posible recibir un approval con estos tipos de negocios, una aprobación, pero tiene que mostrar al gobierno que el tamaño del negocio o el tipo de trabajo, por ejemplo, con bienes raíces, si puede mostrar que no es un negocio de inversión en bienes raíces, tiene un enfoque en construcción de edificios, por ejemplo, de casas, por ejemplo. Si el negocio tiene un enfoque en flipping hogares o casas, tiene que mostrar que no tiene solamente uno o dos casas, que tiene 20 casas y está haciendo el trabajo con 20 casas. Y entonces es más claro al gobierno que con 20 casas va a necesitar emplear empleados para hacer el trabajo. Entonces, hay maneras en que puede aplicar con un negocio de inversión o de bienes raíces, pero tiene que pensar en cómo puede mostrar que el negocio va a emplear empleados. El lugar de presentación. Como dijo John, hay algunos consulados que son más estrictos y también USCIS otra vez tiene un enfoque en el fondo del dinero. Entonces, si este aspecto de la aplicación es un riesgo, hay la posibilidad que quiere aplicar en un consulado. Al otro lado, si está aplicando en un consulado que en este país ellos están acostumbrados a recibir aplicaciones de negocios grandes y usted tiene un startup, puede ser más difícil recibir una aprobación de este consulado. Pero como dije antes, este es un razón por qué quiere trabajar con un abogado. Los abogados, nosotros incluido, sabemos cuáles consulados son mejor, depende en las circunstancias en su situación. Negocio en el país de origen sin empleados. Si tiene un negocio en su país de origen, y el enfoque del negocio es parecido al negocio E2, pero en el negocio en el país de origen no tienen empleados. Es difícil convencer al gobierno que cuando está haciendo la misma cosa en los Estados Unidos que va a emplear empleados. Es posible, pero quiere pensar y decir directamente los cambios que va a hacer en el negocio en los Estados Unidos para que en contraste al negocio en el otro país, usted va a hacer cosas diferentes en los Estados Unidos para que va a emplear empleados. También si está comprando un negocio en los Estados Unidos, un negocio que ya existe, quiere comprar un negocio que ya tiene empleados. Otra vez, es difícil. Si está comprando un negocio que tiene operaciones de 3 años, pero nunca tuvo un empleado, ¿cómo va a explicar al gobierno que aunque en el pasado no tuvo empleado, en el futuro ya, sí, va a tener empleados? Necesita enfocar en el cambio que va a pasar para que este negocio va a emplear empleados. Problemas con el oficial adjudicador. No hay mucho que puedo decir sobre esto porque hay un poco de suerte en el proceso y siempre hay la posibilidad que va a recibir una oficial que, que no quiere aprobar la aplicación y algunas veces no puede hacer nada sobre esto. Afortunadamente, en muchos casos puede aplicar otra vez. Y también estas situaciones son raras. Nosotros tenemos, como ya dije, cientos de aplicaciones alrededor del mundo, en muchos consulados. Y no es común recibir un oficial que no sabe la ley,
que no quiere aprobar sin considerar los valores de la aplicación. Entonces, este es raro, pero existen estas situaciones. Y finalmente, no cumplió con los requisitos en el momento de la presentación. Es importante que el solicitante tiene documentos que puede mostrar al gobierno que él o ella puede satisfacer cada aspecto, cada requisito de la visa E2. Un requisito 2 no es suficiente, necesita satisfacer todos. Este es importante en el principio para la aplicación inicial o la renovación. Y entonces, ¿qué se necesita para renovar una visa E2? Primero, contratar trabajadores estadounidenses. Otra vez, este es clave. Decimos que 3 trabajadores tiempo completo en 5 años de operaciones. Otra vez, no es necesario emplear empleados antes de aplicar para la aplicación inicial. Es posible aplicar con un plan de negocios, con proyecciones de cuántos empleados quiere emplear en 5 años, pero con la renovación, cuando está aplicando para renovar la visa, es muy importante que está empleados estadounidenses. Proporcional, perdón, el salario no importa en general. La cosa más importante es el número de empleados, pero también para cada posición es importante que están recibiendo pagamiento que tiene una proporcionalidad a su título. Entonces, si tiene no sé, un trabajador que está ganando $2,000 cada año, probablemente es un problema. La oficial va a preguntar qué está haciendo y por qué no está recibiendo más dinero. Entonces, es importante que están recibiendo un salario normal para el título, la posición, pero normalmente la cosa más importante es el número de empleados. Proporcionar datos financieros actualizados. Cuando está aplicando para renovar la visa, puede someter declaraciones de impuestos por 2 años que puede mostrar que sí, el negocio ya empleó empleados. También es importante que la empresa cumplió con sus objetivos de ingresos, por ejemplo, en el plan de negocio, que la empresa es rentable, y también puede mostrar esto con las declaraciones de impuestos y también con un profit y loss statement para el año más reciente. Información de nómina W2 y 1099, 1099 y W2. Estos son formas del IRS en los Estados Unidos que muestren la compensación a los empleados. Y finalmente, en la aplicación para renovar la visa, es importante discutir si el plan de marketing y ventas está funcionando en la manera efectiva que el solicitante dijo en la aplicación inicial. Y si no, si está aplicando para renovar la visa y no tiene empleados, por ejemplo, este es el punto para iniciar, porque necesita hacer esto antes de aplicar para la renovación de la visa. Entonces, si puede tener un empleado antes de la aplicación, es mejor que 0 empleados. Si la empresa no va bien, planea contratar empleados. La empresa todavía cumple con los requisitos E2. Es importante que en la aplicación para renovar la visa, que puede mostrar que el negocio sigue cumplir con los requisitos E2. Si hay un cambio de propiedad,
es importante que mostrar que el solicitante tiene al menos 50% del negocio. Si es bajo, el solicitante no califica. Entonces, este es muy importante. Y también cambios en el tipo de negocio. Otra vez es posible cambiar el enfoque del negocio, pero normalmente necesita notificar el gobierno, o si no, si los cambios no son tan sustanciales, quizás es posible hacer los cambios sin notificar el gobierno, pero nuestra recomendación es hablar con un abogado, porque este es un área bastante ambiguo. El gobierno no es claro qué califica para un cambio sustancial y qué no. Entonces es importante hablar con un abogado. Y si no, notificar al gobierno normalmente no es una idea mala. Es mejor to be careful y notificar el gobierno que no. You want to be safe en esta situación. Entonces, no recibimos preguntas durante la presentación. John, no sé si tiene más información, algo más que quiere compartir. Gracias, Dustin. Básicamente que estas visas son complicadas. Entonces, si ve un caso donde está pensando que de pronto es imposible, por eso es importante acudir a los servicios de abogados con experiencia como nosotros. Nosotros tenemos la experiencia de saber si el caso tiene la posibilidad de seguir adelante o no. Entonces, no pierden nada en conseguir ese consejo para saber dónde están parados con el caso y si vale la pena seguir con el caso, si se ve que tiene algún problema o es un caso problemático. Muy bien. Muchas gracias, John, y muchas gracias a todos por participar. Otra vez, van a compartir un email después de esta presentación que tiene el PowerPoint y también que tiene el enlace a nuestro blog y también al canal de YouTube. Pero esperamos que ustedes pueden acompañarnos en webinars en el futuro. Muchísimas gracias, John. Muchas gracias. Gracias, Dustin. Gracias a todos.